Buenos días o buenas tardes en función del momento en el que me estén escuchando. Quiero comenzar la presentación de esta comunicación agradeciendo la oportunidad brindada por los organizadores del Congreso, así como la atención prestada por todos aquellos que me estén escuchando. La comunicación que presentamos en el día de hoy lleva por título Análisis de errores, asistido por herramientas de inteligencia artificial, estudio y método. Mi nombre es Manuel Macías Borrego y soy profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad Isabel I. Me gustaría comenzar intentando enfocar el tema mediante una breve introducción. Las investigaciones recientes en el campo científico de la inteligencia artificial sostienen que podemos definir precisamente como inteligencia artificial, IA en adelante, el conjunto de rasgos de comportamiento y habilidades que permiten a las máquinas replicar lo que es propio del comportamiento humano, el análisis de situaciones críticas, la evaluación de riesgos y la detección de errores. Y también todos los factores que les facilitan a las máquinas la comunicación con los seres humanos. En los últimos años parece existir un cierto deseo de acercar el campo de la inteligencia artificial al estudio del aprendizaje humano. Así lo indican algunas investigaciones recientes muy interesantes. En la actualidad, la definición más consolidada de inteligencia artificial es aquella que señala que se puede hablar de inteligencia artificial solo cuando un sistema o una máquina es capaz de llevar a cabo y realizar tareas complejas, es capaz de adaptarse a los diferentes escenarios y es capaz de reconocer y anticiparse a patrones. Todo ello siempre con un elevado porcentaje de éxito. Asimismo, dentro de los estudios de inteligencia artificial existe una importante vía de aproximación: el estudio de las posibilidades que ofrece la integración de las teorías y estudios de inteligencia artificial en el campo de la educación. Uno de los enfoques más significativos es la exploración de los sistemas de inteligencia artificial como elementos que pueden facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje en diferentes niveles de educación humana y en la mejora de su manejo, su planificación, su dirección y su ejecución, así como la exploración de las capacidades de la integración de las diferentes inteligencias artificiales como herramientas de mejora en la eficacia y en la efectividad de los distintos contenidos albergados en los distintos planes de estudio y en los diferentes currículos. La naturaleza de este campo y sus implicaciones lo vinculan directamente con la teoría lingüística aplicada al análisis de errores. Este vínculo se encuentra en el énfasis que los estudios de inteligencia artificial ponen sobre la identificación del error y la creación de herramientas y sistemas que faciliten su reconocimiento, su categorización y su tratamiento, para eliminar estos errores en las producciones de los aprendientes. Por ejemplo, encontramos sistemas como Trinca.ai o Grammarly.com que llevan a cabo tareas de recolección de errores, identificación de errores, categorización de errores e incluso medición de fosilización de errores. Por mi parte, en exploraciones previas y en acciones docentes realizadas, he podido observar y constatar que una de las razones por las que los alumnos contemplan como motivo de abandono la materia y los estudios es la incapacidad de mejorar en sus producciones escritas, sea por volumen, sea por el número de alumnos en el grupo, sea por la incapacidad de realizar suficientes ejercicios escritos o por la falta de motivación u otros factores. Esta razón motiva la realización de esta investigación que aquí presentamos. En consecuencia, lo que aquí se pretende explorar es si en efecto, tal y como señalan las evidencias científicas modernas, la unión del trasfondo teórico de los estudios lingüísticos, de análisis de errores y las posibilidades que ofrecen las diferentes herramientas de inteligencia artificial aplicada a la educación resulta en la mejora de la competencia escrita de los estudiantes de inglés como L2. Paralelamente, se investiga si el análisis de errores monitorizado mediante herramientas de inteligencia artificial puede ofrecer mejores resultados en la eliminación de errores y en la aplicación correcta de las reglas de la lengua diana, como es en este caso la L2. Por lo que respecta a la metodología, debemos señalar que el estudio que aquí presentamos se sirve de las diferentes propuestas metodológicas de los estudios de lingüística de corpus y de los estudios aplicados a la lingüística contrastiva. Sirviéndonos de ambas metodologías, para este estudio hemos diseñado un método simplificado que, aunque aúna ambas disciplinas, nos permite la extracción de datos empíricos para su estudio estadístico y para su análisis contrastivo. El método está dividido en los siguientes pasos. Paso número 1. Recolección de muestras y creación del corpus matriz de estudio. El corpus principal de esta experiencia piloto está compuesto por 100 redacciones, 100 producciones escritas de alumnos de un único grupo clase, aunque con diferentes niveles de inglés como lengua extranjera. Estos niveles varían de B1.3 a C1.1.
En concreto, el corpus comprende las redacciones de alumnos aprendientes niveles de B1 de C1 según el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. El segundo paso de la metodología aplicada y diseñada para este estudio sería la división del corpus de estudio. El corpus matriz del estudio es dividido en diferentes unidades de estudio para dar cumplimiento al objetivo propuesto. Por esta razón, por un lado, la mitad de las producciones escritas, 50 en total, son analizadas por el docente en diferido siguiendo un método de análisis tradicional. Por otro lado, las 50 producciones restantes son analizadas por los propios aprendientes mediante la utilización de una herramienta de inteligencia artificial. Para este estudio se ha optado por la inclusión de la inteligencia artificial Trinca.ai, por su capacidad de análisis textual inmediata a nivel sintáctico, ortográfico y estructural. Los datos, posteriormente, son recogidos para su análisis mediante un diario de errores y soluciones. El tercer paso, paso número 3, sería la creación de un corpus de confirmación y evaluación de los datos obtenidos. Tras el primer análisis de errores diferenciado, inteligencia y docente, se procede a la creación de un corpus de confirmación y evaluación de datos. Realizamos una segunda recogida de muestras en las mismas condiciones mediante un diario de muestreo. Para la elaboración del corpus de confirmación se han seguido las indicaciones de las investigaciones recientes. Posteriormente, y como cuarto paso de esta investigación, procedemos al análisis contrastivo del corpus matriz y del corpus de confirmación. Se confrontan los resultados extraídos de ambos corpus. Este paso nos permite extraer conclusiones y evaluar el proceso por completo. Los datos extraídos se traducen en tablas y en gráficos estadísticos para valorar objetivamente el resultado de la experiencia piloto y para poder valorar las tendencias de eliminación, fosilización y estabilización del error en los diferentes niveles estudiados. En esta diapositiva presentamos un resumen visual de la metodología empleada en el estudio para que puedan observarse y diferenciarse los 5 pasos que la comprenden. Paso número 1, la creación del corpus matriz. Paso número 2, la división del corpus matriz en diferentes unidades de análisis. Paso número 3, la creación de un corpus de confirmación. Paso número 4, el análisis contrastivo de ambos corpus. Y paso número 5, la repetición si fuese necesario. En este momento de mi presentación me gustaría comentar algunos de los resultados más significativos a los que esta experiencia piloto ha podido llegar. Si atendemos a los datos analíticos extraídos del estudio contrastivo del corpus matriz y del corpus de confirmación y evaluación, podemos observar que, en efecto, la inteligencia artificial demuestra ser una herramienta efectiva y útil en la corrección, la evaluación y la retroalimentación de las producciones escritas recogidas para este estudio. Un análisis atento de los resultados extraídos de este análisis contrastivo de ambos corpus indica que el porcentaje de eliminación de errores es en efecto mayor en el grupo de estudio que obtuvo sus correcciones y sus retroalimentaciones mediante la herramienta de inteligencia artificial propuesta, que como sabemos en este caso es Trinca.ai. Por otra parte, esta indagación sobre el uso de inteligencia artificial como herramienta para el análisis de errores en el aula de inglés como segunda lengua ha facilitado la comprensión de las diferentes razones y las diferentes naturalezas detrás de los errores más frecuentes encontrados en las distintas muestras analizadas. La comprensión de la naturaleza y de la distribución de los errores según su unidad de estudio puede, a nuestro juicio, vincularse con el desarrollo curricular y con el diseño de planes de estudios de inglés como lengua extranjera. Si el docente es consciente de los errores de sus errores, de las razones que los motivan y de en qué punto se producen, puede quizás encontrar formas de incluir material para evitar la fosilización de los errores, lo cual debe servirle al docente como indicador de éxito y, en su caso de fracaso, de su propio proceso de enseñanza y también del plan de estudios elaborado para la materia. En el caso de esta experiencia piloto, en ambos grupos estudiados, aquellos que recibieron sus correcciones mediante inteligencia artificial y aquellos que siguieron un método más tradicional con la corrección del docente en diferido, la interferencia de su L1 en ambas producciones escritas supone no solo la mayor fuente de errores y el elemento con mayor potencial fosilizador a niveles prácticamente idénticos, sino que también en ambos casos supone la razón por la cual en la mayoría de las veces las producciones escritas analizadas se desvían de las reglas y de las normas de la lengua diana. En este gráfico mostramos el porcentaje de errores que podemos atribuir a interferencia de la L1 en cada uno de los grupos. Como podemos observar, sobresale por su impacto. Por último, otro de los hallazgos significativos de esta experiencia piloto está relacionado con el nivel de satisfacción de los participantes y con los diferentes grados de efectividad percibida.
Como podemos observar en el siguiente gráfico, aquellos alumnos que recibieron sus correcciones y retroalimentaciones mediante la inteligencia artificial expresan su satisfacción con el proyecto en un 98%, respecto del 55% que recibieron sus correcciones de un método más tradicional. Lo mismo ocurre con la efectividad percibida y con el cambio de modalidad. En ambos casos, la inteligencia artificial se muestra como un elemento útil, atractivo y deseado por los alumnos para sus correcciones de producciones escritas. Por último, para concluir con esta presentación, me gustaría esbozar algunas de las conclusiones a las que hemos podido llegar con este estudio. Podemos inferir que la combinación de ambas disciplinas, la inteligencia artificial aplicada a la educación y el análisis de errores, ofrece en efecto resultados muy positivos y significativos en torno a la eliminación de errores, y también en torno a la satisfacción de los participantes. La aplicación de técnicas y la utilización de herramientas de inteligencia artificial aplicadas al aula de inglés como L2 ofrece del mismo modo la posibilidad de personalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la recolección individual e inmediata de los errores de cada aprendiente. Al introducir de este modo los llamados modelos de inteligencia artificial aplicado a la educación, los cuales son capaces de procesar textos escritos y orales, los docentes y los aprendientes pueden fácilmente elaborar diarios de desarrollo y diarios de aproximación a la lengua y niveles Diana, elemento ya incorporado en mayor o en menor medida en las diferentes herramientas artificialmente inteligentes disponibles a día de hoy, y de producción automática mediante la memoria. Los textos son almacenados y el reconocimiento de patrones y tendencias, esto es, mediante la incorporación del análisis de errores. Es importante destacar que aunque la inclusión de los modelos de inteligencia artificial aplicado a la educación supone en efecto una gran ventaja, no debemos olvidar que las herramientas disponibles hoy en día aún se encuentran en desarrollo y tienen ciertas limitaciones y carencias a la hora de comprender el lenguaje humano en toda su dimensión, especialmente en lo que es culturalmente propio del lenguaje. Estas herramientas son, sin duda, capaces de comprender y corregir las producciones escritas a nivel gramatical, a nivel léxico y a nivel estructural con un margen de error muy reducido. Sin embargo, su comprensión a niveles semántico y pragmático es a día de hoy muy reducido. Por tanto, podemos concluir que aunque los modelos de inteligencia artificial suponen un acercamiento interesante y útil para la inclusión de análisis de errores y para la prevención de la fosilización de los errores en el aula de inglés como L2, en su versión actual no pueden encargarse por completo ni del proceso de enseñanza-aprendizaje ni del análisis y corrección de los textos. Sin embargo, sí pueden servir como indicadores de éxito o fracaso de los planes de estudio y de las acciones docentes, ya que son capaces de presentar los errores distribuidos por patrones y las tendencias, y de este modo mostrarse como elementos para la mejora en la motivación y satisfacción de los aprendientes. Me gustaría concluir mi presentación dando de nuevo las gracias tanto a los organizadores del Congreso como a todos aquellos que han prestado atención a mi participación y señalando que quedo a su disposición para cualquier pregunta que puedan hacerme. Muchas gracias.